Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Astrofísica, Planetas y Exoplanetas, organizado por el Departamento de Física de nuestra Casa de Estudios, en el marco de la gran cartelera de actividades que hemos preparado en torno a la celebración del mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. Con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, la universidad se ha preocupado de celebrar esta importante fecha de manera completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de la transmisión de Facebook Live, como también por el chat de la conferencia de Zoom, las cuales nuestros expositores estarán respondiendo al final de sus presentaciones. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la primera exposición de esta jornada, a cargo del doctor Sebastián Mendizábal. El doctor Mendizábal es licenciado en Física y magíster en Ciencias Exactas de la Universidad Católica de Chile. Realizó un doctorado en la Universidad de Hamburgo, Laboratorio DESI, y un postdoctorado en la Universidad de Frankfurt, Alemania. Es autor de numerosos artículos especializados en cosmología física y actualmente es profesor en el Departamento de Física de nuestra Casa de Estudios. Su especialidad es la física de partículas con aplicaciones en cosmología y en particular asimetría bariónica, física de neutrinos y materia oscura. El profesor nos va a dar una breve introducción a la astrofísica. Adelante, profesor, por favor. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación. Ok. Entonces, yo tengo preparada una pequeña presentación sobre astronomía en Chile. Sobre todo, dar una pequeña visión de lo que es la astronomía y ponerle énfasis al rol significativo que tiene Chile hoy en día y sobre todo en el futuro en la astronomía a nivel mundial. A mí me gusta siempre partir de un contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acá en la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene alrededor de 12.000 kilómetros, ¿cierto? La Tierra vive redondita, vive en un condominio, por llamarlo así, que se llama Sistema Solar. Sistema Solar muy grande, ¿ya? Muchos planetas, uno puede llevar Plutón, un planeta o no, en este caso un poco de lo mismo. Existen otros más, por ejemplo Eris, que está el más lejos. Existe uno entre medio que se llama Ceres. Y todos giran alrededor del Sol. El Sol, en nuestro sistema solar, a la vez, vive en una especie de condominio, al cual podemos llamar el condominio del sistema solar, donde están los planetas más cercanos. El planeta más cercano de nosotros se llama Alpha Centauri y está alrededor de 3.003 años luz, bastante lejos. ¿Cierto? Existen otros grandes como Arcturus, Vega, todo esto se pueden ver en el cielo. Bueno, este condominio a la vez vive en un condominio más grande, es la Vía Láctea. El sistema solar tiene la suerte que no está en el medio de la Vía Láctea, está por las afueras. No sé si se alcanza a ver una línea roja que está ahí. La gracia que tiene esto, que nos permite ver hacia el lado de afuera de la Vía Láctea. Si nosotros estuviéramos al medio de la Vía Láctea, estaríamos tapados por mucha luz, no podríamos ver hacia afuera. El estar más alejado nos permite tener una visión más grande de las galaxias, de las cosas que están afuera de la Vía Láctea. Bueno, a la vez, la Vía Láctea vive en una especie de condominio, también un grupo local de galaxias chiquititas. La más grande de todas, que es Andrómeda, ya que se alcanza a ver aquí en la figura, es una galaxia que es muy parecida a la nuestra, en espiral. Generalmente las fotos que ve de la Vía Láctea son fotos que uno ha tomado de Andrómeda, porque claramente uno no puede salir de la Vía Láctea y tomar una foto a nuestra galaxia. Profesor, profesor, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que se está viendo un poco cortado y se escucha un poco cortada la presentación. No sé si a lo mejor podría apagar la cámara para que se escuche mejor. Sí, por supuesto. Déjeme volver al Zoom acá. Ahora, tal vez. A ver si pudiera hablar un poco para escuchar. Ahora, puede ser.
Sí, No sé si te escuchas bien mejor. se escucha un poco mejor, sí. Bueno, volviendo un poco, está la Tierra, tenemos la Tierra, que vive en el sistema solar. El sistema solar vive en un condominio de estrellas, y el condominio de estrellas vive en la Vía Láctea. Ya tenemos un sistema que donde estamos hablando, un sistema local de galaxias, la más grande es Andrómeda. Andrómeda es una pocas galaxias que está acercando a la nuestra. En un futuro cercano, no cercano, un futuro lejano, van a colisionar estas dos galaxias, la Vía Láctea con la Andrómeda. Estas galaxias viven en lo que se llama un superclúster de Virgo, que cada puntito que se ve ahí son grupitos de galaxias. Y más encima, este grupito de galaxias vive en un superclúster de galaxias. Todos estos puntitos que se ven son miles de galaxias que están entre medio. Y esto a su vez vive en el universo que nosotros estamos observando. O sea, el universo es enorme. Ahora, otro contexto. Está el Sol, están los planetas. Esto está bien preciso. La Tierra, no se alcanza a ver, es el tercer puntito de izquierda a derecha. Muy chiquitito en comparación al Sol. Aquí tenemos otra foto del Sol. Y si tomamos el Sol como si fuese un puntito chico, tenemos una variedad de soles distintos. Tenemos soles aún más grandes, soles muy calientes que se ven azules. Tenemos soles que no son tan calientes, pero son más grandes, rojos, que se llaman gigantes rojos. Por ejemplo, Antares. Tenemos a Betelgeuse, que vive en la constelación de Orión. Ya no ves, tenemos soles aún más grandes. La gracia de esto es que nosotros podemos tomar todos estos soles y podemos categorizarlos en un diagrama. Podemos poner los soles en ciertas categorías, ya sea de calor, temperatura y luminosidad. Mientras más arriba está en este diagrama, ¿ya?, más luminosos son. Mientras más a la izquierda están, más calientes son. Entonces tenemos soles que son azules, muy grandes, muy calientes, y tenemos soles que no son tan calientes, pero son gigantes, que se ven rojos. La Tierra, el Sol, perdón, vive en este río de soles, que se llama la secuencia principal. La gracia de la secuencia principal es que son soles que son relativamente nuevos, no tienen tanta edad. Entonces están quemando mucho hidrógeno y están todos bien categorizados. La gracia de este diagrama es que nos permite medir la luminosidad, la temperatura comparativa al color que tiene la estrella, y con esto podemos ver qué tan lejos están, cuántas días llevan y cómo va a ser su futuro. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que es la vida de una estrella. Todo parte de una nebulosa estelar. Tenemos una nube de átomos. Generalmente esto es casi 100% de hidrógeno, el átomo más liviano de todos. Entonces, cuando la gravedad empieza a juntar estos átomos, se empiezan a juntar y empiezan a formar soles. Y de repente se prende. Entonces, imaginemos nosotros tenemos un sol normal, que tiene a lo más 8 veces la masa del Sol. Entonces este Sol empieza a quemar hidrógeno, se empieza a formar helio, y tiene este combustible, y hay una pelea entre la gravedad y las partículas que se empiezan a formar, que quieren alejarse del centro. Empieza a acabarse el combustible, el Sol se empieza a expandir, este Sol, y se crea una gigante roja. No es tan caliente, pero es mucho más grande. Y de repente, al final de su vida, cuando no tiene mucho combustible que quemar, suelta toda la materia que tiene alrededor y se forma una nebulosa. Se suelta la materia. Y adentro, la masa que queda adentro, colapsa y se forma justo al medio, no sé si alcanza a ver un puntito, lo que se llama una nana blanca. La nana blanca es la remanente que queda de este Sol y está compuesto principalmente de electrones. Entonces imaginemos el Sol concentrado en el tamaño de la Tierra. Eso es lo denso que tiene la nana blanca. Ahora, ¿qué pasa si este Sol que se forma de la nebulosa estelar es mucho más grande que 8 masas solares? Un supersol, por decirlo, llamarlo. Muy caliente, se ve azul, y este Sol empieza a quemar combustible también, al igual que los otros soles. Y se empieza a expandir.
Cuando se expande, forma una supergigante roja, una estrella gigantesca, es enorme. Y cuando colapsa, cuando tira todo el material hacia afuera, lo que queda adentro colapsa tan fuerte que esto explota en una supernova. Ahora, si esta estrella, la masa de ella, no es mayor que 8 masas solares, pero tampoco es muy grande, queda una remanente. Y esa remanente se llama la estrella de neutrones. Como lo dice el nombre, está prácticamente compuesta por neutrones. Y tiene un campo magnético, ¿ya? Y tiene una oscilación, lo que hace que exista un flujo, lo cual se ve ahí como líneas que están saliendo de esta estrella. Ahora, si la estrella al principio era muy masiva, colapsa en una supernova y se crea un agujero negro. Este agujero negro, claro, uno puede dar una charla exclusivamente hablando de agujeros negros, y esta es una foto real que fue sacada, si no se acuerdan, hace un par de años atrás. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, las estrellas emiten luz. La luz, en verdad, son ondas electromagnéticas, y esto nos llega de todas las estrellas. Y las ondas electromagnéticas es un rango muy largo que viene de ondas con mucha frecuencia, que son los rayos gamma que están a la derecha, y de ondas de muy baja frecuencia, que son de ondas de radio, que se llaman. El ser humano ve esta luz y la llama luz visible. Lo que nosotros detectamos es una franja muy pequeña en la frecuencia de la luz que está emitiendo el Sol. Va desde los 400 nanómetros a 700 nanómetros. Ahora, no es casualidad que el ser humano pueda ver este tipo de luz, porque tenemos una atmósfera en la Tierra. Y la atmósfera es un gran filtro que deja pasar solamente ciertas frecuencias de luz. La gracia de la atmósfera es que tapa las frecuencias muy altas, que son muy dañinas, que son sobre las ultravioletas, rayos X y frecuencias de los rayos gamma. Si pasaran estas frecuencias de luz, no haría mucho daño. La atmósfera tapa eso. También tapa muchas ondas que van desde infrarrojo hasta las microondas y deja dos ventanas visibles. Hay una ventana que está justo en la ventana donde nosotros podemos ver, que es la ventana óptica. Por eso no es casualidad que nosotros veamos en esa frecuencia. Y está la frecuencia de baja longitud de onda, de alta longitud de onda, baja frecuencia, que son las ondas de radio. Ahora uno se puede preguntar por qué nosotros vemos en la luz visible y no las ondas de radio. Si para ver las ondas de radio necesitaríamos unos ojos muy grandes para poder ver esas ondas de radio. En cambio, en la ventana está visible, es capaz de detectarlo. Entonces, si nosotros queremos observar las estrellas, las galaxias, cualquier cosa que emita ondas electromagnéticas, necesitamos poner telescopios o algo que detecte en estas dos ventanas, ya sea la ventana óptica o la ventana de radio. ¿Por qué Chile es tan bueno para ver este tipo de cosas? Es porque tenemos el gran desierto de Atacama y tenemos la cordillera de los Andes. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, es el desierto, como sabemos, el desierto más seco del mundo. ¿Ya? Tiene muy poca humedad en el aire. Entonces la luz que nos llega no se interfiere, no tiene un cambio y llega prácticamente derecho a nuestros detectores. Por otro lado, también es muy frío en las noches. Eso significa que la humedad se va en las noches. La humedad se cristaliza y cae, entonces nos queda un cielo bastante seco. Hay pocas formaciones de nubes. Yo, peor por un astrónomo, que observar un cielo y tiene un par de noches para hacerlo, que de repente esté nublado o esté lloviendo. Lo otro es que tiene muy baja luminosidad. Hay muy pocas ciudades en el desierto. Entonces no hay contaminación lumínica. Ahora, esto es un gran problema que se quiere remediar porque las ciudades están creciendo aún más, y sobre todo Antofagasta, y está contaminando el cielo para los astrónomos. Hace un par de semanas, junto al ministro, con algunos astrónomos, para conversar del tema y tratar de hacer una ley que, que limite la luz en algunas ciudades para no afectar a la astronomía en Chile. Y por último, la gran altura en la cordillera de los Andes nos permite estar más cerca, tener menos atmósfera que cubrir y nos permite tener un cielo mucho mejor para observar. Entonces esto tiene muy baja dispersión, refracción y difracción, de que la luz se mueva o llegue de mala calidad, por llamarlo así, y hace que el desierto de Atacama sea uno de los mejores desiertos para observar el universo.
Ahora la astronomía en Chile ha crecido. Tiene los grandes centros de astronomía, son 5 o 6, y están todos desde la región de Antofagasta a la región de Coquimbo. Los más conocidos de todos son el Cerro Paranal, que está cerca de Antofagasta, y el Observatorio de Alma, que está cerca de Calama. La mayoría se concentra en la región de Copiapó y la región de Coquimbo, con el Observatorio de la Silla, está el Observatorio de las Campanas, y uno de los más famosos es el Cerro Tololo. Ahora, si uno no es científico, dice, bueno, a mí me interesa mucho la astronomía, pero no hago ciencias, ¿qué puedo hacer? Bueno, existe una variedad de observatorios que están dedicados para el astroturismo también en Chile. Uno puede ir, sacar una hora y observar. Hay mucha gente en el mundo que está muy interesada en la física, en las ciencias, y por eso así un poco amateur, un poco el hobby, viene a Chile, tiene un par de horas, un par de noches, y puede dedicarse a hacer astroturismo. Y esto está creciendo cada día más. En términos de ciencias, la cantidad de académicos que trabajan en Chile prácticamente se ha multiplicado en 5 desde el año 2005. En el 2020 aún más, ya que la Santa María ahora está dictando la carrera de astrofísica también. En términos de observaciones que se hacen en Chile, desde los años 80, 90 ha crecido un montón la cantidad de telescopios que hay, radiotelescopios que hay. Y se ha pronosticado que para el año 2030 Chile va a tener más del 55% de la capacidad astronómica o la capacidad de observación del mundo va a estar en Chile. Lo cual es... Veamos qué tenemos en Chile hoy en día. ¿Cuáles son los telescopios más conocidos? Bueno, el más famoso tal vez en su tiempo fue el Cerro Tololo, el cual está cerca de La Serena. Fueron los primeros telescopios que se puso en Chile. Está a 2.200 metros de altura. Y la cúpula, que es grande, que se ve acá, tiene un espejo de 4 metros de diámetro, muy grande. Esto se usaba mucho para, y se usa para super y galaxias, y se ha hecho una detección de más de 300 millones de galaxias usando este telescopio. Tal vez el más famoso hoy en día es el Very Large Telescope, o el VLT. Esto está cerca de Antofagasta. Este está a 2.600 metros de altura en el Cerro Paranal. Este consta de 4 telescopios, y cada telescopio tiene un espejo de 8.2 metros de diámetro. Son gigantescos. Y tienen la capacidad de trabajar al unísono, haciendo como si fuese un telescopio aún más grande. Este es el telescopio, o el grupo de telescopios que más publicaciones genera en el mundo. Y se usa para medir estrellas, para buscar exoplanetas, y ver el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Por otro lado, viendo los radiotelescopios, que son las ondas de radio que nos llegan también, la otra ventana que nos llegaba, está en el cerro anterior, el proyecto ALMA. Ya, esto consta de muchos radiotelescopios, son alrededor de 66 antenas de 12 o 7 metros cada una, son muy, muy grandes, y están a 5.000 metros de altura, es decir, están muy altos. Uno no puede ir a visitar estos radiotelescopios sin un equipo adecuado. La gracia de esto es que detecta ondas de microondas y ondas de radio, y las ondas de radio y microondas pueden atravesar el polvo estelar y podemos observar atrás de ellos. Esto se usa para ver los compuestos químicos del medio interestelar, y es el observatorio más caro que existe en la Tierra. ¿Por qué? Porque está muy alto, entonces es muy difícil acceder a estos. Hay que llevar todos los telescopios desde abajo, llevar hasta arriba e instalarlos arriba. Tomó tanto tiempo hacer este tipo de telescopios, de radiotelescopios, que cuando se terminó el último de hacer, el primer telescopio que se puso ya estaba un poco obsoleto. Había que hacer todo un poco, hacer un upgrade a todos de nuevo. Bueno, el futuro, que nos lleva al futuro en Chile. Existen muchos proyectos hoy en día que se quieren hacer en Chile. Por ejemplo, está el Large Synoptic Survey Telescope, LSTT. Esta va a estar en el Cerro Pachón. Este supuestamente va a estar construido para el año 2022 y tiene un espejo de 8.4 metros de diámetro. La gracia que tiene este telescopio es que tiene una cámara de ultra resolución.
y va cada 3 días a hacer un mapeo de todo el cielo del hemisferio sur, lo que pueda haber. Y la cantidad de datos que va a tomar este telescopio es enorme. Se van a necesitar muchos astrónomos, mucha gente que se tiene que dedicar a este telescopio para analizar los datos. La idea es tener un catálogo completo del sistema solar también y de las estrellas que se pueden ver en el hemisferio sur. El GMT, el telescopio gigante Magallanes, es un telescopio que va a estar terminado el año 2024 y va a estar en el Cerro de las Campanas, cerca también de La Serena, a 2.500 metros de altura, y este va a constar de no solamente un espejo, sino que son 7 espejos, uno al lado de otro, como se ve aquí en la segunda figura, y cada espejo tiene un diámetro de 8.4 metros, lo cual va a ser como si fuese un espejo alrededor de 25 metros. Muy. Este tipo de telescopio va a tener alrededor de 10 veces la resolución que tiene el telescopio Hubble. Ahora, la gracia que el Hubble, obviamente, que está fuera de un poco de la atmósfera, entonces puede captar un poco más. Otra gracia que tiene este telescopio es que tiene lo que se llama la óptica adaptativa. Es decir, los espejos pueden modificarse para tener una mejor resolución. O sea, si viene un haz de luz y el haz de luz se modifica en el trayecto hacia el telescopio, los espejos se pueden modificar tal que corrige ese error que puede tener. Esto va a observar exoplanetas o evolución de galaxias, formación de galaxias. Ahora, si este telescopio les parece grande, viene también el LT, que es el Extremely Large Telescope. Y esto va a estar cerca del Cerro Amazones, en el norte, va a estar construido para el año 2025 a 3.000 metros de altura, y tiene un espejo de 39.3 metros de diámetro. Ahora, no es solamente un espejo, sino son muchos espejos chiquititos uno al lado de otros, lo cual forman un espejo grande de 39 metros. Este telescopio es enorme, va a tener alrededor de 80 metros de altura, y en la base va a tener cerca de 50 metros de diámetro. Es como imaginarse la mitad de una cancha de fútbol va a ser el telescopio. Si pueden ver aquí en el dibujo la comparación con el Coliseo Romano, el telescopio es muchísimo más grande. Ahora, este va a tener una resolución alrededor de 16 veces la resolución que tiene el Hubble, y consta también de óptica adaptativa, y se va a dedicar también a estudiar poco de todo, ¿cierto? Exoplanetas, formaciones de sistemas, formaciones de las primeras galaxias y la evolución del universo. Y no solo eso, existen otros proyectos aún. Está, por ejemplo, el CTA, Cherenkov Telescope Array, que está más o menos en 5 años más tarde, va a estar cerca de preparado. Está en el Cerro Paranal, telescopio, que no es un radiotelescopio ni un telescopio que ve la luz visible, sino que este está dedicado a capturar las ondas gamma, los rayos gamma, que son ondas súper de alta frecuencia. Ahora, como les dije al principio, las ondas de alta frecuencia generalmente no pasan en la atmósfera, pero existe otro método en el cual se forman este tipo de rayos. Y es que el Sol no solamente emite luz, sino que también emite partículas. Y partículas nos llegan de todas partes, y cuando las partículas chocan con la atmósfera terrestre, al chocar, forman este tipo de rayos gamma. Entonces, estos telescopios van a capturar estos rayos gamma. Entonces, este telescopio está hecho para estudiar lo que se llama ahora astropartículas. Más que el espectro electromagnético, sino que el efecto que tienen las partículas cuando nos llegan a nosotros. Este consta más o menos de unos 80 telescopios para bajas, medias y altas energías. Y no solo eso, sino que también va a trabajar en conjunto con un telescopio que son parecidos, que están en las Islas Canarias en España. Van a trabajar al unísono, lo cual nos permitiría tener prácticamente un telescopio de alrededor del radio de la Tierra. Y para finalizar, existe también un proyecto que se llama el Proyecto Andes. La idea de este proyecto es que existe la idea de hacer un túnel que une Chile con Argentina, en el norte, cerca de La Serena también. Este túnel va a ser un túnel económico para transportar cualquier cosa, y un grupo de científicos se juntó y dijo, bueno, ¿por qué aprovechamos esto y ponemos un detector justo al medio de la cordillera, en la parte más alta? ¿Y para qué se quiere hacer esto? Porque se quiere aprovechar que existe la cordillera, y la cordillera va a ser un gran filtro de partículas. Todas las partículas que nos llegan de todas partes van a chocar con la cordillera y se van a parar, salvo algunas que
prácticamente nos pasan sin ser detectadas, las cuales se llaman neutrinos. Y es la partícula que algunos de nosotros creemos tiene los secretos del universo. Entonces la cordillera va a hacer una especie de filtro parando todas las partículas y dejando pasar solamente estos neutrinos. Y nosotros ponemos un laboratorio al medio y vamos a tratar de capturar este neutrino y ver sus propiedades. Entonces existe un futuro enorme, súper grande para Chile en términos de astronomía, y la cantidad de telescopios y la cantidad de ciencia que se hace en Chile va a ser muy grande. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, profesor, por su interesante charla. Para continuar el programa, entonces, damos paso a la segunda presentación, la cual estará a cargo del doctor Matías Schreiber. El doctor Schreiber es astrofísico. Su investigación se enfoca en la teoría y las observaciones de planetas en formación, planetas alrededor de enanas blancas y estrellas binarias compactas. Después de su doctorado, entre los años 1997 al 2001, en la Universidad de Göttingen, Alemania, trabajó como postdoc en la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia, y el Instituto de Astrofísica de Potsdam, Alemania. En 2006 llegó a Chile y desde este año 2020 es profesor titular de la Universidad Técnica Federico Santa María. El Dr. Schreiber ha publicado más de 130 artículos, incluyendo 6 publicaciones en las revistas Nature y Science, y recientemente descubrió, junto a sus colegas, el primer planeta que orbita alrededor de una enana blanca. Además, formó parte del grupo que interpretó los datos sobre cómo sería el final de la Tierra. Profesor, por favor, adelante. Muchas gracias. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay sistemas planetarios similar a nuestro sistema solar? ¿O hay sistemas planetarios tal vez muy distintas a nuestro sistema solar? ¿Cuántos planetas hay de tipo Tierra? ¿Cuántos planetas hay de tipo Júpiter? Esas son preguntas fundamentales y la disciplina dentro de la astrofísica que intenta responder a esas preguntas es el estudio de los planetas extrasolares. Las preguntas que mencioné no son nuevas. Ya los griegos, más de 300 años antes de Cristo, se hicieron la misma pregunta con respuestas muy distintas. Mientras Epicurus dijo hay mundos infinitos similares y diferentes al nuestro, Aristóteles estaba seguro que no puede haber más de un mundo. En esa época ni siquiera el Sol estaba en el lugar correcto, bueno, según la visión de ellos, en el lugar correcto del sistema solar, y para observar el cielo, la única herramienta que tenían eran sus propios ojos. Entonces el estudio de nuestro sistema solar avanzó bastante cuando Copérnico puso el Sol al lugar correcto, y los planetas también, y cuando Hans Lippershey inventó el primer telescopio, y especialmente cuando poco después Galileo Galilei inventó su primer propio telescopio, que era mucho mejor que la primera versión de Hans Lippershey. Y con esa herramienta y con grandes contribuciones de personas como Gauss, Herschel y Cassini, se encontraron los planetas que hoy conocemos en nuestro sistema solar, el cinturón de asteroides y las cometas. Para encontrar el primer planeta alrededor de una estrella que no es el Sol, para encontrar el primer exoplaneta, se necesitaba un otro método. No era posible solo mirar por un telescopio con el ojo, porque los planetas, las estrellas están muy lejos y los planetas cerca de ellos están muy débiles y es muy difícil verlo directo. Y el método que se usaba para encontrar el primer planeta alrededor de otra estrella, que no era el Sol, el primer exoplaneta, se llama el método de velocidades radiales. Y aquí muestro cómo funciona. A la izquierda tenemos una estrella y un planeta. Y siempre se dice el planeta está orbitando la estrella, pero en la verdad los dos están orbitando a su centro de masa. Entonces, por la gravedad del planeta, también la estrella se mueve.
Y ese movimiento se puede usar para detectar el planeta. Si separamos la luz de la estrella en un espectro, entonces dividirlo según su frecuencia, ¿ya? Entonces tenemos el brillo en función de frecuencia o longitud de onda, eso se ve aquí abajo, desde el azul al rojo. Se nota en el espectro de cada estrella algunas líneas oscuras, y esas líneas lo llamamos líneas de absorción. Y lo tenemos porque en las capas exteriores de la estrella hay algunos elementos que prefieren absorber la luz en ciertas frecuencias. Entonces, para nosotros, está oscuro en esa frecuencia la estrella. Y ahora el tercer ingrediente que necesitamos es el efecto Doppler. Cuando una estrella se acerca a nosotros, todo el espectro se mueve al azul. Cuando la estrella se aleja de nosotros, todo el espectro se mueve al rojo. Entonces podemos medir ese movimiento, midiendo el movimiento de las líneas espectrales de absorción. Y lo podemos convertir en velocidades radiales de la estrella. Entonces aquí se ve la velocidad radial en función del tiempo. Y si la órbita del planeta es un círculo, lo que obtenemos para la curva de las velocidades radiales, un seno. Pero lo que se necesita para encontrar el movimiento generado del planeta, el movimiento de la estrella generado por el planeta, se necesita una muy buena resolución. Eso se ve aquí a la derecha. Si se imaginan el Júpiter en la distancia de una unidad astronómica, que es la distancia entre nosotros y el Sol, se necesita una precisión de medir velocidades radiales de mejor de 28.4 metros por segundo. Y si el planeta que uno quiere detectar por el movimiento de la estrella es menos masivo, se necesita una mayor precisión, una mejor precisión. La Tierra, por ejemplo, en el lugar donde estamos nosotros, genera velocidades de 9 centímetros por segundo en el Sol. Entonces, eso necesita una precisión muy grande y por eso la primera detección de un planeta por este planeta extrasolar con este método se demoró bastante y pasó solo en el año 1995. En el siglo pasado había varios grupos que intentaron medir primero el primer planeta extrasolar. No era muy en moda porque no estaba seguro si van a encontrar algo, pero había algunos grupos que lo intentaron. Y los ganadores de esta carrera estuvieron esos dos hombres, aquí a la derecha, Didier Queloz y Michel Mayor, y ellos encontraron el primer planeta alrededor de una estrella similar al Sol en 1995, y la estrella se llamaba 51 Pegasi, y aquí ven la curva de velocidades radiales que ellos midieron, y se nota que la precisión que tenían era básicamente 5 o 6 metros por segundo, y para tener esa precisión de medir velocidades radiales necesitaban un nuevo instrumento que ellos desarrollaron. Esta vez, segundo, llegaron los gringos, que también estuvieron en la carrera, y pronto después el descubrimiento de Queloz y Michel Mayor, que recibieron el premio Nobel por este descubrimiento el año pasado. El grupo de Geoff Marcy y Butler encontraron muchos planetas, porque a partir del momento cuando era claro cómo se ve el señal que nos muestra que hay planetas extrasolares, a partir de ese momento la búsqueda era mucho más fácil. Y dentro de los primeros 100 planetas que se encontró por velocidades radiales, este equipo descubrió 70. Entonces, cuando era claro cómo se hace, ellos estuvieron muy, muy productivos. En los primeros años, ese método de las velocidades radiales dominaba la búsqueda de exoplanetas, pero en el año 1999, 4 años después del primer descubrimiento, se encontró el primer tránsito de un planeta. Y un tránsito es cuando el planeta pasa entre nosotros y la estrella. Entonces, como un mini eclipse, uno puede decir.
Entonces el planeta pasa a frente de la estrella y está bloqueando una parte del flujo de la estrella. Y eso se ve en la curva de luz. Entonces, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, baja la luminosidad de la estrella un poquito y eso se puede medir. Y aquí es la primera medición de un tránsito de un planeta en el año 1999. Y ahora, hoy en día, los tránsitos son el método más exitoso para encontrar exoplanetas. 5 años después, era finalmente posible de tomar la primera imagen de un planeta alrededor de un objeto que se llama enana blanca. No es de verdad una estrella, es como una mezcla, algo entre medio de una estrella y un planeta, y por eso no es tan brillante, y por eso era posible tomar aquí el foto del primer planeta gigante, y además el planeta era bastante lejos de esta enana café. Esos son los 3 métodos principales: tomar imágenes, velocidades radiales y los tránsitos. Hay otros métodos que no les voy a explicar porque me voy a demorar mucho y es bastante complicado, por lo menos algunos de esos métodos. Entonces, con esos métodos, hasta hoy hemos encontrado más que 4.000 planetas extrasolares y algunos en sistemas bien interesantes. Por ejemplo, este es un sistema de 4 planetas que están orbitando a una estrella un poquito más masivo que el Sol. La estrella aquí está en el centro y se ha tapado la estrella porque si no se hubiera hecho eso, no hubiera sido posible ver los planetas porque la estrella es tan brillante. Entonces ahí, con el símbolo, ahí está la estrella, y se observó por 7 años y se puede ver, esas son las imágenes directas tomadas con el telescopio Keck en Hawái, y aquí se ve el movimiento de los 4 planetas, y los 4 están más lejos de la estrella que 15 veces nuestra distancia al Sol, entonces más que 15 unidades astronómicas, y esos son 4 planetas gigantes tipo Júpiter. Entonces eso es muy distinto a nuestro sistema solar, porque en nuestro sistema solar el Júpiter está a 5 AU y muchos planetas están muy cerca de la estrella y no tenemos 4 planetas de tipo Júpiter. Pero también, por el método de tránsitos, se ha encontrado un sistema que tal vez es un poco similar al sistema solar, que se llama Kepler 90. Kepler 90 es un sistema que se encontró por tránsitos, como dije, y tiene 8 planetas. Eso es el mismo número que tiene el sistema solar, y también los 6 interiores, los 3 aquí, más estos 3, los 6 interiores son planetas similares a la Tierra, un poquito más masivo, nosotros lo llamamos super-Earth. Y los 2 exteriores son planetas gaseosas gigantes como Neptuno. Entonces también en ese sentido, ese orden es un poco similar al sistema solar, pero hay una gran diferencia. Este sistema planetario es mucho más compacto, porque el planeta más exterior, el Kepler 90H, está aún más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Entonces, es un sistema de 8 planetas como nuestro, pero mucho más compacto. Los planetas están mucho más cerca uno al otro. Y los primeros 4 están aún adentro de la órbita de Mercurio. Entonces, muy cerca de la estrella. También se ha hecho algunos descubrimientos que superaron nuestra imaginación, que superaron la imaginación de la ciencia ficción. Todos de mi generación, por lo menos, se acuerdan como niños en la cine, mirando Luke Skywalker en su planeta Tatooine, mirando al atardecer de la estrella binaria. Eso era una imaginación que a mí como niño me fascinó, pero hoy en día conocemos más que 100 planetas en sistemas binarios. En algunos casos el planeta orbita a una de las 2 estrellas, en otros casos orbita a las 2 estrellas. Entonces eso es nada tan especial, y además hemos encontrado en 2 casos un planeta en un sistema triple, en un sistema con 3 estrellas, y ahí uno se puede imaginar hasta un atardecer de 3 estrellas. Entonces, superando la imaginación de George Lucas.
Bueno, esos son algunos descubrimientos que se ha hecho. Hoy en día, como he dicho, conocemos más que 4.000 planetas extrasolares. Y para ilustrar la historia de los descubrimientos de planetas y para mostrar desde planetas a exoplanetas, y para ilustrar también qué impacto tenía el descubrimiento del primer planeta extrasolar a esta ciencia, muestro aquí una simulación en que vemos la masa del planeta en función del periodo. Entonces, para nosotros aquí la Tierra estamos en una unidad astronómica y nuestro periodo es un año. Y en el año 1710 se conocía estos 6 planetas. Pero si comenzamos a correr el reloj, comienzan aquí Urano y Neptuno, ahora aquí aparece Plutón, que por un tiempo era planeta, y ahora en 1995, comenzaron los exoplanetas. Primero en verde, los con velocidades radiales, y después en rojo, los con tránsitos, que dominan hoy día. Y ahí se nota cómo se llena el diagrama. Entonces, hoy en día, eso llega al año 2018 y está lleno de planetas. Bueno, también voy a mostrar, ahí corro otra vez la simulación, no lo puedo parar. Pero también voy a mostrar una predicción. Este mismo postdoc que hizo esta simulación, hizo una predicción al futuro. Entonces, esa es la situación en 2017, hace 3 años, y hoy en día son 1.000 planetas más o menos. Y él hizo una predicción al futuro suponiendo que éxito para todos los proyectos que estuvieron pensados en 2017. Y ya sabemos que estaba exagerando un poquito su estimación, pero lo voy a mostrar igual porque ilustra muy bien que encontrar más planetas en el futuro no va a estar el gran problema. Ahí se nota con los nuevos proyectos en el futuro se va a llenar el diagrama y vamos a encontrar un montón de planetas. Como dije, es un poco una predicción muy optimista, pero ilustra bien lo que estamos esperando. Hoy en día conocemos estos planetas y, como dije, el problema no va a estar en encontrar más planetas. Entonces, la disciplina de estudiar exoplanetas se mueve, o ya se ha movido un poquito desde encontrar más planetas en estudiar la formación de planetas, porque es necesario de entender cómo se puede relacionar la diversidad de sistemas planetarios que hemos visto con el proceso de formación planetaria. ¿Por qué a veces se forman sistemas muy distintos a nuestro sistema solar y otras veces se forman sistemas planetarios muy similares a nuestro sistema solar? Eso hay que entender y eso está relacionado con el proceso de formación y eso estamos estudiando en el núcleo milenio de formación planetaria. También otro tema muy actual en la disciplina es entender de qué están hechos los planetas. Porque si uno combina las velocidades radiales de un tránsito, el máximo que uno puede tener derivar de las características del planeta es la densidad, porque se puede medir la masa y el radio. Entonces tenemos la densidad en promedio. Pero eso no nos dice mucho de qué están hechos esos planetas. Entonces, otra disciplina que está muy importante hoy en día es estudiar de qué están hechos los planetas. Y hay un método que se desarrolló en la última década, básicamente, que se llama espectroscopía de transmisión. Y se usa los tránsitos otra vez, y la profundidad del tránsito depende un poquito de la longitud de onda, porque algunas frecuencias se va a absorber la atmósfera del planeta, otras frecuencias van a pasar. Depende del material que está en la atmósfera. Entonces, en distintas frecuencias, el planeta está un poquito más grande o un poquito más chico. Y por eso, la curva del tránsito tiene otra profundidad. Y eso permite
tener información sobre los elementos y las moléculas que están en las atmósferas de los planetas. Y ya se ha encontrado sodio, se ha encontrado helio, hidrógeno y agua en muchos casos. Entonces, esa técnica va a estar muy importante en el futuro para estudiar la química de las atmósferas de los planetas. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y es posible medir la composición de material planetaria extrasolar, rocosa? Porque nosotros estamos en la Tierra y gran parte de la Tierra está hecho de roca. Entonces, hay una opción de comparar eso con material extrasolar en exoplanetas. Están hechos de las mismas rocas o están completamente distintos. Y al principio parece casi imposible porque no podemos ir y buscar una roca y volver y analizarlo en nuestros laboratorios. Pero igual hay un método y en ese método usamos un truco. Y para explicar ese truco tengo que presentar muy brevemente otra vez la evolución estelar. Como Sebastián mostró, una estrella como el Sol, cuando se evoluciona en algún momento en su centro, no va a tener más hidrógeno para la quemación a helio y se va a volver una gigante roja. Y en algún momento al fin de la fase de la gigante roja, va a expulsar las capas exteriores y lo que queda es el núcleo de la gigante, que es una enana blanca, que es un objeto muy pequeño, tiene el tamaño de la Tierra, pero la masa, la mitad del Sol más o menos. Entonces un objeto muy denso y por eso la gravedad en la superficie de una enana blanca es muy grande, 1.000.000 veces más grande que en la Tierra. Entonces esa evolución, por supuesto, afecta a los sistemas planetarios alrededor de esa estrella, porque aquí al principio tenemos una estrella normal y alrededor en muchos casos hay un sistema planetario. Aquí miramos cómo la afecta el sistema solar. Nosotros estamos aquí en 4.5 mil millones de años de la edad del sistema solar y en más o menos el mismo tiempo el Sol se va a convertir en una gigante roja. Y aquí vemos abajo el sistema solar con los planetas interiores, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, y más afuera hay dos planetas gaseosas más que no mostré en ese diagrama. Y cuando el Sol se convierte en una gigante roja, lo que va a pasar es que la parte interior, incluso nosotros, va a desaparecer. Vamos a estar evaporados por el Sol. Marte va a sobrevivir, el cinturón de asteroides va a sobrevivir, Júpiter, Urano y Neptuno también van a sobrevivir. Y cuando expulsa sus capas exteriores, la gigante, lo que queda es un sistema solar como este, con una enana blanca, un objeto caliente, pero chiquitito en el centro, y Marte, los asteroides y los gigantes gaseosas están tranquilos en sus órbitas. En este caso de nuestro sistema solar, no va a entrar caos. La evolución estelar no va a afectar mucho a los planetas, se van a alejar un poquito por la pérdida de masa de la estrella, pero van a seguir orbitando tranquilamente y el sistema se va a mantener estable. Pero en otros sistemas, cuando los planetas están más cerca uno al otro, puede pasar otra cosa. Y eso está ilustrado aquí, eso es, la verdad, una imagen de un paper que salió la semana pasada. Entonces, están ahí realmente en la investigación actual. Aquí vemos una simulación de un sistema de planetas, de 5 planetas, con distintos colores. Y aquí en el eje Y ven la distancia a su estrella. Entonces, más arriba son más lejos de su estrella. Y aquí es la evolución en el tiempo. Y cuando están las líneas aquí al principio, todavía líneas rectas, es la fase final de la evolución estelar en que el Sol está ahora, cuando todo está tranquilo, no pasa nada, la estrella no se evoluciona. Y esa línea roja vertical es el momento, que es relativamente corto, cuando la estrella se evoluciona y expulsa sus capas exteriores. Y lo que pasa después en este sistema, no es como en el sistema solar, cuando todo queda más o menos tranquilo, aquí entra caos. Todos los
planetas cambian su distancia a su estrella y algunos cruzan las órbitas de otros, y ese verde y celeste se acercan tanto a la enana blanca que están en peligro. Y lo mismo pasa a asteroides en ese sistema. Cuando entra caos en un sistema así y había asteroides, lo van a acercar, algunos de ellos se van a acercar mucho a la enana blanca, y eso es peligroso por la gran gravedad de la enana blanca. Porque la gran gravedad hace que las fuerzas de marea son muy, muy grandes. Y lo que pasa es que los asteroides o los mini planetas rocosas que se acercan demasiado a la enana blanca se rompen por las fuerzas de marea. Entonces se rompen y hacen un disco de polvo. Se genera un disco de polvo alrededor de la enana blanca, y ese polvo cae a la enana blanca y ahí lo podemos ver. Y ese es el momento en que podemos estudiar la composición de material rocosa en un sistema, en exoplanetas rocosas, cuando miramos a estrellas muertas. Ahora ustedes pueden decir, ya, no pueden contar mucho, eso son puras simulaciones, puras previsiones, no creo eso. Yo puedo decir, sí, tenemos evidencia, eso es verdad, porque hemos visto una vez, en 2014, esa curva de luz de una enana blanca. Y se ve como un tránsito. ¿No se acuerdan cuando un planeta pasa frente a una estrella? Una parte de la luz está bloqueada, pero la curva era mucho más suave. Aquí es muy irregular. Y esa irregularidad implica que lo que está pasando frente a la enana blanca no es esférico. Y además, eso es el 29 de enero de 2016, una noche después, ya se ve muy distinto el tránsito. Ese objeto no estaba, ese tampoco. Y así sigue. Cada día cambia la curva de luz, cambia la forma del tránsito. Y eso implica que estamos mirando a un asteroide, un planetesimal, un mini planeta que se está rompiendo por la gravedad de la enana blanca, por las fuerzas de marea. Y si miramos a la enana blanca, vemos muchas líneas de absorción, especialmente en el ultravioleta. Todas esas líneas son líneas de absorción que están generados por el polvo que cae a la enana blanca. Y podemos mirar este polvo y estudiar qué material es, por qué tenemos esas líneas. Nos permite derivar las distintas abundancias de distintos elementos. Y eso se ha hecho ahora para 15 objetos, entonces es un tema bastante nuevo en la astronomía. Y en esos 15, aquí son los primeros 13, en esos objetos se puede comparar con la composición de la Tierra, por lo menos los 4 elementos más importantes, que está el hierro, el silicio, magnesio, oxígeno, y se puede comparar con el cometa Halley, en que además de los 4 elementos que ya mencioné, hay carbono. Y se ve que las proporciones son distintas, pero los mismos elementos son los más importantes. Y en algunos casos se parece mucho a la composición de la Tierra. En otros hay más carbono, que indica que tal vez está un cometa que llegó demasiado cerca a la enana blanca y está ahora en pedazos cayendo a la enana blanca. Entonces, sí, ese es el truco que podemos usar. Tenemos que mirar a estrellas muertas para entender de qué están hechos planetas rocosas extrasolares. Y es la única manera en que lo podemos hacer. Y quiero terminar con un descubrimiento que hemos hecho el año pasado, en que no era un asteroide o un planeta rocosa que llegó demasiado cerca a la enana blanca. En un caso, era un planeta tipo Neptuno, que llegó muy cerca a la enana blanca, y porque esa enana blanca era todavía caliente, 30.000 grados, bastante caliente, iluminaba fuertemente a ese planeta y generó una evaporación en la atmósfera de ese planeta. Y miramos y nos imaginamos eso así, que el planeta llegó demasiado cerca de la enana blanca y está evaporado su atmósfera por la iluminación de la enana blanca caliente.
Y lo que hemos visto era partes de la atmósfera que estaban cayendo a la enana blanca. Bueno, con eso quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Me gustaría, si acuerdan de esta charla, que ya hemos encontrado 4.000 planetas extrasolares en configuraciones muy distintas, y que encontrar más planetas no es el gran tema. Los grandes temas en la disciplina de exoplanetas ahora es entender la formación del planeta y encontrar métodos para medir la composición de los planetas extrasolares. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesante presentación. Para continuar con nuestro programa, presentamos a nuestros siguientes expositores, Hayk Hacobian y Pedro Mardones. Actualmente, el doctor Hacobian es profesor del Departamento de Física y miembro del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, CCTVAL, de nuestra institución. El doctor Hacobian es graduado en Física, magíster en Ciencias y doctor en Física de Yerevan State University en Armenia. El profesor Hacobian también cuenta con una gran cantidad de publicaciones, con trabajos en investigación que están en el área de la física de partículas experimental, muy ligado al laboratorio Jefferson en Estados Unidos. Por su parte, Pedro Mardones es jefe de ingeniería en el proyecto MIRRORS. Magíster de la Pontificia Universidad Católica, trabajó como ingeniero en el Very Large Telescope VLT en Paranal, donde permaneció 17 años involucrado en la optimización, mantención y reparación de instrumentos astronómicos. Profesor Hacobian, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a dar una pequeña introducción a lo que estamos haciendo en los laboratorios de nuestro centro, y después lo invité a Pedro Mardones, que es el ingeniero coordinador del proyecto. Él va a hacer una presentación con slides. Bueno, una prehistoria del proyecto. El proyecto en realidad al inicio surgió como un proyecto en área de física de partículas, porque empezamos a apoyar en fabricación de un nuevo detector Cherenkov para el laboratorio Jefferson, donde básicamente unos espejos muy livianos deberían ayudar en detectar la luz Cherenkov que se formaba en un gas mientras las partículas elementales pasaban a través de este gas. Las características de esos espejos son eran muy cercanos y son muy cercanos a las características de espejos astronómicos, pero al mismo tiempo deberían ser muy, muy livianos. ¿Por qué livianos? Porque esas partículas elementales que generaban esa luz de Cherenkov no deberían cambiar, deberían atravesar ese espejo, ni deberían cambiar su cinemática, sus características cinemáticas. Y por lo tanto, los espejos deberían estar hechos de materiales superlivianos. Y el material que se eligió para fabricarlos es fibra de carbono. Después, hace unos años atrás, un grupo de científicos de la Universidad de Valparaíso nos visitó. Entre ellos está también Matthias Schreiber, el expositor que recién hizo su presentación. En esa época él trabajaba en la Universidad de Valparaíso. Y hubo una idea de colaborar justo en el tema de los espejos, y básicamente entendiendo que esos espejos podrían también usarse en astronomía, astrofísica. Nosotros decidimos postular un proyecto que es milenio, que se llama ahora, que ganamos, que se llama Núcleo Milenio Planetary Formation, formación planetaria. Y hace varios años estamos desarrollando este proyecto en conjunto con la Universidad de Valparaíso en CCTVAL, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, el laboratorio de CCTVAL, que está en nuestra universidad. Bueno, paso la palabra a Pedro, quien es el coordinador de este equipo de ingenieros multidisciplinario, porque hay ingenieros de distintas áreas, desde ingeniería mecánica hasta informática y electrónica. Bueno, Pedro, te doy palabra. Bueno, gracias, Hayk. Bueno, las razones para
Perdón, no cambia mi... Tengo problemas con... Quizás use la flecha. Ahí. Eso. Ya cambio. ¿Ahí cambia? Ya. Bueno, el objetivo del proyecto es llegar a fabricar un espejo esférico de 1 metro. Ese es el objetivo de largo plazo. Y con calidad óptica. Ya voy a explicar lo que significa eso. Y en un substrato de polímeros reforzados con fibra de carbono. ¿Por qué tiene ventajas esto? Es básicamente porque tiene un bajo precio comparado con uno de material vítreo cerámico, pero lo más importante es el bajo peso. Tiene una gran resistencia mecánica y bajo coeficiente de expansión térmica, y también baja densidad. En los telescopios astronómicos, el peso del espejo primario determina el precio que va a tener el telescopio completo, y aproximadamente sube con el cuadrado del peso. En este caso, lo que nosotros hemos observado es que un espejo de fibra de carbono, estimamos que va a tener alrededor de 1 metro, va a tener alrededor de un peso de unos 5 kilos. En cambio, uno de vidrio, uno tradicional, tendría un peso alrededor de 250 a 300 kilogramos. Bueno, obviamente eso permitiría hacer telescopios astronómicos a más bajo precio. También puede servir para física de alta energía, como mencionó Hayek, porque al tener baja densidad permite que pasen partículas y que reflejen fotones. En particular, cuando se está observando radiación Cherenkov, es útil, porque permite analizar tanto los fotones como la partícula que produjo el fotón. La otra aplicación muy importante es para satélites, o sea, aeroespacial. Espejos de este tamaño permitirían, y de hecho lo permiten, existen ya telescopios hechos con fibra de carbono en el espacio, y eso permite reducir enormemente el costo de las misiones, porque poner un kilo en órbita es caro, o sea, es muy caro. Tiene la otra ventaja también, que al tener menos masa, el satélite gasta menos combustible cuando se tiene que reposicionar. Y ese combustible, cuando se determina la vida del satélite. Otra posible aplicación es simplemente colectores solares. Bueno, ¿qué tiene que satisfacer para poder llamarse espejo óptico o espejo astronómico? La precisión de la superficie no debe alejarse de un casquete esférico o elipsoidal más allá de unos 100 nanómetros. Si queremos trabajar o emplearlo en el visible, o sea, en la zona de la luz que vemos con los ojos. Si fuera, la regla dice que es lambda cuarto, o sea, la cuarta parte de la longitud de onda de trabajo, la más corta que uno pretende usar. En el caso de antenas parabólicas, por ejemplo, para radio, en este caso la precisión es menor, pero si queremos acá tener una alta precisión en el visible, entonces necesitamos que sea muy preciso. Lo otro, obviamente, es que tiene que ser suficientemente rígido como para no deformarse por su propio peso. Esto es válido, bueno, para los telescopios terrestres. Uno en el espacio no tiene importancia. Y lo mismo respecta al cambio de forma debido a cambios de temperatura, humedad, etc. Bueno, les voy a mencionar un poco acerca de los métodos de fabricación de espejos ópticos, y a continuación les voy a contar cómo los estamos fabricando nosotros, que aún no tenemos dominada la técnica, ni mucho menos. También hay muy pocas publicaciones al respecto, porque tiene carácter de secreto industrial, secreto militar. Entonces hemos tenido que empezar a reinventar el proceso. Bueno, existen dos métodos fundamentales para hacer espejos ópticos.
Uno es el método por desbastado, que lo voy a explicar. El otro método, el que empleamos nosotros por replicación, que también lo voy a explicar. Y existen otros que no vienen al caso en este momento. Les voy a mostrar cómo funciona. Esa es una máquina de desbastado hecha por nosotros mismos. Y allí se ve cómo lo que se hace es que se ponen dos discos, normalmente dos de vidrio, generalmente son del mismo tamaño, pero para espejos más grandes, uno de ellos, que se denomina la herramienta, la que está arriba, es más pequeño. Entonces, entre los dos discos lo que se va poniendo son abrasivos. Primero se parte con abrasivos bastante gruesos, que son como arena fina de mar, y se frotan siguiendo un cierto patrón, e increíblemente, al cabo de un tiempo, el que está abajo se empieza a ponerse cóncavo, y el que está en la superficie comienza a ponerse convexo. Posteriormente se van cambiando los abrasivos por abrasivos más finos, hasta llegar a un nivel en que queda completamente reflectante y suave en la superficie, o sea, como lo que vemos en cualquier espejo astronómico. El problema que tiene este método por desbastado es que es muy lento y toma alrededor de hacer un espejo, toma alrededor de meses, y en el caso de espejos más grandes toma del orden de años construirlo. Con el método de replicación nosotros hemos observado que en pocos días tenemos uno. Ahora, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es para poder hacer un espejo por replicación, es que tenemos que fabricar un molde que es el negativo de lo que queremos obtener. Esto es muy parecido a hacer a una imprenta, o sea, en donde uno tiene, o a una máquina que fabrica, imagínense, tapas de botella, o sea, es por estampado. Entonces hay que tener el negativo de lo que uno desea. El negativo acá se le denomina mandrel. Entonces lo que hacemos nosotros es, mediante el método de desbastado, tomamos unos vidrios y construimos un espejo cóncavo y uno convexo, porque la herramienta, lo que normalmente genera el disco, el espejo cóncavo, normalmente se desecha, pero en este caso nosotros nos quedamos precisamente con la parte convexa, que es lo que se nota acá a la izquierda. A la izquierda abajo. Entre medio, cuando se va fabricando esto, es necesario hacer control de calidad permanente para ir viendo la forma que va tomando la superficie, hasta que finalmente uno lo tiene terminado. Eso también toma meses de trabajo. Sin embargo, una vez que uno tiene ya el molde o el mandrel, después el proceso es relativamente sencillo. Se toma fibra de carbón que viene, en este caso, ustedes lo pueden ver en la foto de la izquierda, viene en rollos, se parece mucho a un género delgado. Cuando uno lo toca, da la sensación de ser justamente un género pegajoso que tiene como una especie bueno, precisamente resina, pero da la sensación por el color de que es como algo gomoso, pegajoso. Entonces, ese material consiste en fibras de carbono, que son hilos de carbón, a veces están entrelazados, otras veces van en una dirección, y tienen, a esto las unen un material que se denomina en términos genéricos resina, se lo pueden imaginar como araldip, pero cuando no está todavía duro, sino que cuando está blando es un poco gelatinoso.
Este material, y en general este tipo de materiales se los denomina materiales compuestos, y nosotros vemos todos los días uno en todos lados, que es el concreto armado. Si ustedes saben de que el concreto armado, la enferradura da resistencia a la tracción, y el cemento o los ladrillos a la compresión. Acá es lo mismo, la fibra de carbono actúa como la enferradura, y la resina es equivalente al cemento. Esto también después sufre un proceso equivalente a la fragua del cemento, que se denomina curado, que lo voy a mostrar más adelante. Entonces, el primer paso que hay que hacer es cortar círculos del tamaño de la réplica que queremos hacer. Esto no ha sido tampoco muy fácil. Tuvimos que inventar herramientas para el corte. Esta fibra de carbón es extremadamente dura, y para cortarlo es necesario usar cuchillas de diamante, y la verdad es que duran bastante poco. Entonces, primero se cortan una cierta cantidad que también no la tenemos completamente definida, y hemos hecho muchos experimentos para poder determinar cuántas. Se cortan varias de estas láminas, típicamente son 16, y se van poniendo encima del mandrel, como se ve en la foto de la derecha. Esto es bastante laborioso, y porque requiere, como es pegajoso, al poner las capas, queda atrapado aire entre medio y se forman burbujas que después darían imperfecciones. Entonces, si se fijan, se ve al lado un rodillo, y con un rodillo se le va sacando las burbujas del interior. Bueno, una vez que está todo eso listo, lo que se hace, y esta es la técnica, lo que nosotros usamos, una técnica que se llama de la bolsa de vacío, ya van a ver por qué, y lo que se hace es, una vez que ya está dispuesto encima las láminas de fibra de carbón, se arma una bolsa que es hermética en la superficie, como se puede ver abajo a la izquierda, y a la bolsa se le conecta una válvula, la cual se conecta a una bomba de vacío. Entonces, la ventaja que tiene esto es que ahora, cuando yo hago vacío, lo que hago es que permito que la atmósfera presione las capas de las láminas de fibra de carbono sobre el mandrel, con una presión de una atmósfera. Una vez que eso está listo, ya puedo proceder a endurecer la resina. Hay muchos métodos para endurecer la resina, curado, como les decía. Por ejemplo, ustedes seguramente conocen una, que es la que usan los dentistas, que curan a uno le ponen una resina para, no sé, cubrir un defecto en un diente o lo que sea, una carie, etcétera. Ponen esa resina. A continuación, lo que hacen es que alumbran con luz ultravioleta. Esa también es una alternativa. Nosotros usamos un tipo de resina, existen miles realmente, en que el curado se hace elevando la temperatura por un cierto periodo, que también está en desarrollo. O sea, no lo tenemos del todo claro qué es lo óptimo. Tenemos simuladores y ese tipo de cosas, pero la verdad es que todo es bastante empírico. Entonces, pueden ver aquí, en la parte de arriba, a la izquierda, se ve el mandrel con las capas de fibra de carbón dentro de la bolsa de vacío. Esto está metido dentro de un horno, entre paréntesis, ese horno para fabricar pizzas. Y posteriormente, una vez que se endurece, lo que toma más tiempo en realidad es después, al apagar el horno, después la temperatura hay que dejar que vaya muy lentamente enfriándose, de otra manera se podría quebrar el mandrel. Al cabo como de un día se puede sacar, y ustedes ven abajo a la derecha, ahí hay una réplica de 50 centímetros recién hecha. Si ven abajo a la izquierda,
pueden ver la calidad que tiene la superficie. Realmente es increíble. La resina esta, cuando uno ya comienza a tratarla muy, o sea, aprende a manejarla, puede llegar a tener una precisión en la superficie del orden de 10 nanómetros más o menos de rugosidad. Y el próximo paso es llevarlo a una cámara que se denomina de coating, en donde se deposita encima de la réplica, se deposita una lámina de aluminio, puede ser también oro, plata. Esos son los más interesantes por el tipo de reflectividad que tiene a distintas longitudes de onda. Y a la derecha pueden ver uno terminado, donde está reflejando la imagen de un vaso. Ese fue uno de los primeros que tuvimos. Bueno, lo otro que tenemos que hacer, y hace que todo vaya muy lento, hemos tenido que ir aprendiendo a caracterizar muy gradualmente y meticulosamente los espejos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la calidad depende fuertemente de la temperatura ambiente, de la humedad relativa. O sea, hay montones de factores que en realidad influyen en la calidad con que uno termina. Tenemos, ahí muestro como unos ejemplos de test que se hacen. Tenemos algunas réplicas en Paranal, perdón, está escrito 2 veces, en un ambiente muy hostil a la intemperie, en un lugar que tiene Paranal para poner justamente espejos, básicamente, que son de los trabajos que hacen ellos, y también hacen exactamente lo mismo, ven cómo se deteriora una superficie o un determinado recubrimiento, o sea, coating, con los cambios de temperatura, humedad, etcétera, que hay en Paranal. También tenemos, no sé, observamos al microscopio cómo va terminando, etcétera, etcétera. Y para que tengan una idea, en 2 años y medio aproximadamente se han construido y caracterizado más de 200 réplicas. Cada réplica lleva asociado, o sea, caracterizar significa que se miden un montón de parámetros y se clasifican. Entonces, de esa manera podemos llevar mucha trazabilidad en lo que estamos haciendo y qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. Bueno, hace poco logramos la primera foto astronómica de la Luna. Estamos contentos con eso, sin embargo, porque nos permitió saber qué tipo de calidad teníamos con un objeto astronómico y no en laboratorio. Se alcanzan a percibir levemente los cráteres. La persona que lo tomó indicó que a ojo él pudo ver cráteres. Tomó la foto reflejando en este espejo, esta réplica de fibra de carbono, la tomó con un celular en forma muy improvisada, y por eso también los resultados no son muy buenos. Pronto creo que vamos a tener otros ejemplos adicionales, similares. Bueno, respecto de los integrantes del proyecto, lo quise poner acá porque quiero hacer notar de que es tremendamente multidisciplinario. O sea, hay ingenieros de diseño, y hay ingenieros mecánicos, electrónicos, físicos, el óptico, nuestro tecnólogo médico, incluso hubo un ingeniero acuicultura por un tiempo. Realmente hay de todo. Y creo que eso ha sido muy bueno. Y por supuesto los astrónomos. Los astrónomos, en cierto modo, son los que nos han ido a nosotros haciendo ser rigurosos. Bueno, los físicos también. Pero han hecho que vayamos con rigor trabajando, o sea, siguiendo el método científico. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Mardones, por esta charla. Muy interesante ver el proceso de cómo se construyen estas partes tan importantes. Bueno, antes de finalizar entonces, comenzaremos ahora la ronda de preguntas hacia nuestros expositores. Tenemos la primera pregunta que la envía Paola Quitral, que pregunta al doctor Matías. Al estar estudiando los planetas rocosos en enanas blancas, dice, solo estamos observando sistemas planetarios muy antiguos. ¿Se puede utilizar esta información para sistemas planetarios jóvenes? Sí, muchas gracias, una muy buena pregunta. Y sí se puede usar porque supongamos, y yo creo que estamos correctos en eso, que durante la vida de una estrella, la composición química de planetas y asteroides o cosas no cambia mucho. Entonces, aunque están mucho más viejos, los elementos que forman esos asteroides o planetas están los mismos. Pero sí podemos hacer esa relación, podemos decir, debería ser el mismo material o está distinto, lo podemos relacionar. Ya, entiendo. Bueno, un poco relacionado con lo último que mostraba el profesor Mardones respecto a la multidisciplina que se ve dentro de estos estudios de astrofísica y quienes forman parte de los equipos que finalmente estudian esto. Me gustaría preguntarles qué carrera, o más bien, de qué manera puede quizás un joven que está estudiando la enseñanza media o que está recién empezando la universidad, de qué manera puede encaminarse para empezar a trabajar en astrofísica o en alguno de los campos en los que se desempeñan ustedes. Es mute. Voy a responder yo. Bueno, ya saben que tenemos una nueva carrera en nuestro departamento de astrofísica. De hecho, Matías Schreiber es el primer profesor académico del departamento. Así que si les interesa estar en astrofísica, están bienvenidos a estudiar en nuestro departamento, a hacer magíster, doctorado también. En el futuro también será posible. Aparte de esto, obviamente están también astropartículas, que están súper cerca a la física de partículas, y es un área que ya está bastante bien desarrollado en nuestro departamento. La parte teórica y experimental, tenemos un montón de contactos con laboratorios internacionales. Y la parte ingenieril, obviamente, de nuevo, Santa María tiene todo para, digamos, tener buenos ingenieros en áreas de mecánica, diseño, informática, electrónica, lo que requiere ese proyecto. Ese proyecto también obviamente tiene áreas como óptica y criogénica también podría ser un día importante para tecnologías, digamos, de observación de, digamos, de estrellas y del espacio. Digamos, ingeniería para observatorios. Pero, por ejemplo, en nuestros centros, en CETEVAL, hay muchos proyectos, hay un montón de ingenieros que trabajan en esa área y, digamos, forman básicamente especialistas en esa área también. Así que hay varias formas, estudiar en la universidad, tomar la carrera, hacer magíster, doctorado o acercarse, digamos, al centro y tratar, no sé, ver si hay proyectos en común que podríamos desarrollar. Perfecto. Entiendo, entonces. Para una siguiente pregunta también, quizás un poco llevada casi a la ciencia ficción. Se habla mucho de que el próximo hito a esperar nosotros en este tipo de desarrollo científico sería la colonización de Marte. Yo les quiero preguntar, ya que varios de ustedes hablaron sobre exoplanetas, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, ¿creen ustedes que sería posible en algún momento de la historia llegar como seres humanos a un planeta que no esté dentro de este sistema solar? Que nos podemos ir. Claro. Muy difícil. Muy lejos. Y bueno, si sobrevive, bueno, como tú dices, es una pregunta más de ciencia ficción, pero si la humanidad sobrevive hasta que el Sol se convierte en una gigante roja, que es una gran, no está seguro que va a pasar porque son muchos años y las especies mueren, desaparecen, cada día desaparecen muchas especies en nuestra Tierra.
Pero en el caso, supongamos que nosotros sobrevivimos hasta que el Sol se comience a reconvertir en una gigante roja, tenemos que irnos, sí. Y tal vez, porque tenemos 4.000 millones de años más de desarrollar tecnologías, tal vez es posible en ese tiempo de tener una tecnología que nos lleva a un lugar seguro. Pero yo personalmente lo veo difícil que la humanidad sobrevive tanto tiempo. Bueno, la siguiente pregunta la envía entonces Patricio Vargas, que también es para el profesor Matías. Él dice, me imagino que para poder estudiar la composición química de exoplanetas sería bueno lanzar satélites con instrumentación adecuada. ¿O todo se puede hacer desde la Tierra? No, es especialmente, bueno, los tránsitos se observan mejor desde el espacio y también muchas de las líneas que mencioné yo en las enanas blancas, con que podemos derivar el material, la composición del material que está cayendo a la enana blanca. Ahí tenemos que, bueno, la mayor información tenemos en el rango del espectro que es ultravioleta. Entonces, en el espectro que mostré con tantas líneas de absorción estuvieron en el ultravioleta y el espectro era tomado con el Hubble Space Telescope. Entonces, sí nos sirven mucho los telescopios espaciales para esas investigaciones. Muy buena pregunta. Ya. Una siguiente pregunta es para Pedro Mardones. Dice, ¿de qué diámetro pueden hacer en este momento espejos de fibra de carbono? En este momento hemos hecho algunos de 50 centímetros, no hemos llegado al proceso de aluminización, ni tampoco la calidad que obtuvimos en esa ocasión era la adecuada, pero a raíz de la pandemia ha quedado todo un poco detenido. Entonces lo que hemos hecho es concentrarnos en trabajar en espejos de 20 centímetros para aprender a resolver de esa forma los problemas que tenemos de calidad superficial. Está en el proceso de compra, o sea, de fabricación en este momento, un disco de vidrio en Estados Unidos, en una empresa norteamericana, un disco de vidrio de 1,10 m, el cual nos va a permitir fabricar réplicas de 1 metro, posiblemente hacia fines del próximo año. Muy bien, entonces. Bueno, profesores, esas serían nuestras preguntas entonces para concluir este webinar. Les agradecemos mucho por sus respuestas y por su participación entonces en el webinar de astrofísica de planetas y exoplanetas. Que tengan muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias.